Hola, bienvenidos a mi canal. Es otro día al cual llegamos. Estamos ya a 25 de mayo del año 2022, Semana de las Madres, una semana que ya pinta complicada. Aspectos discutidos esta semana pues empiezan a tomar otro rumbo, como el caso de la ley Mordaza promovida por la profesora senadora de Bauruco, Melania Salvador, y en el caso de Puerto Rico, el, la condena a 41 meses, 3 años y 5 meses de Rafi Pina en una cárcel luego de el caso que se le siguió al manejador artístico Rafi Pina, que también es esposo de Nati Natasha, esta cantante de origen dominicano y que reside en Puerto Rico junto con él, con quien tiene una hija, y él ha sido bastante, un sustento bastante fuerte de Nati Natasha. 41 meses de este caso, y tal vez mucha gente que no conoce a Rafi Pina. Rafi Pina es hijo de, su papá me llamaba Rafi Pina, de un empresario de origen dominicano, que fue uno de los primeros en llevar a artistas dominicanos en la década de los 80 y los 70 a Puerto Rico. Y ganó una gran reputación en Puerto Rico. Era una comunidad creciente de dominicanos. También en Puerto Rico habían artistas y agrupaciones que eran muy queridos, como Anthony Ríos, el conjunto Quiqueya, que terminó radicándose allá. José Esteban también se radicó. Los hermanos Rosarios, que hicieron una base de operación en la década de los 80 en Puerto Rico. Y un montón más de artistas eh, que tuvieron una época de oro en el momento en el que Puerto Rico era la joya de la corona en el Caribe y América Latina. Una de las plazas más importantes. Era un país que estaba económicamente en pleno apogeo en la década de los 70 y de los 80. Y bueno, Rafi Pina, hijo, ya en la década de los 90 y en la década de los 2000, pues se vincula al mundo de lo que él había conocido, el empresario artístico. Su padre luego fallece, él empieza a manejar la carrera de algunos artistas y crea una reputación. Puerto Rico es un tema complicado de analizar en el asunto de, sobre todo de la música urbana, porque hay muchas cuestiones que son difíciles de uno poder comprender. Pero sí, a principios de los 2000, Rafi Pina se vio en el medio de una serie de situaciones que incluyen el incendio de un estudio de grabación. Esa historia nunca la he comprendido bastante bien qué fue lo que pasó. Ya más reciente, en el año 2015, tuvo un caso por fraude inmobiliario en la Florida, y ya en el año 2019 sí fue víctima de un tiroteo, y entonces esto llevó a que Rafi Pina, los federales le revisaron la casa, encontraron unas armas y por ahí viene el lío. Bueno, el trasfondo del caso, según publica el Nuevo Día de Puerto Rico, que un jurado de 7 mujeres y 5 hombres lo declaró el 22 de diciembre culpable al también manejador de artistas de música urbana por violaciones a la ley federal de armas. Exactamente, enfrentando 2 cargos por posesión de un arma de fuego modificada ilegalmente para disparar de forma automática, y por posesión de armas de fuego por parte de una persona que fue convicta por un delito mayor. Esto porque Pina se declaró culpable por fraude bancario en 2015 y fue sentenciado a 2 años de libertad supervisada en enero de 2016. Las armas en este caso fueron ocupadas durante un allanamiento del FBI el pasado 1 de abril de 2020 en una residencia de Pina Nieves en la urbanización Caguas Real, en el municipio de Caguas. 4 días después, el FBI allanó también una gasolinera propiedad de Pina Nieves llamada Rogelios, ubicada en la avenida Bairoa en Caguas. La defensa planteó
en los argumentos finales que las armas pudieron haber sido colocadas en la casa por otra persona, ya que en el juicio presentaron evidencia de que Pina Nieves no era el único con acceso a la casa ni la bóveda donde se ocuparon las armas. Los allanamientos del FBI se produjeron casi 3 meses después de un ataque a tiros contra un estudio propiedad del Ejecutivo de Música ubicado en Caguas y ocurrido la mañana del domingo 8 de diciembre de 2019. Ese mismo día, pero en la madrugada, fue tiroteada también la fachada del Coliseo de Puerto Rico, donde Daddy Yankee, artista internacional y socio de Pina Nieves, presentó un concierto como parte de una seguidilla de más de 10 funciones en el recinto ubicado en Atorrey. Desde que fue declarado culpable en diciembre de 2022, él estuvo bajo restricción domiciliaria y con un grillete. Solo podía salir de su casa por asuntos relacionados con el trabajo y para reunirse con sus abogados. Además, tenía que solicitar autorización al tribunal para salir de su domicilio para cualquier otro fin. Y el domingo fue en el cumpleaños de su hija con Nati Natacha, Vida Isabel, que se celebró el domingo, donde él había solicitado estar fuera de su residencia el 22 de mayo de 8 de la mañana, de 9 de la mañana a 8 de la noche, y el juez solo avaló 5 horas de 11 a 4. Además, le advirtió que no podía utilizar la fiesta de su hija para despedirse de sus familiares y amigos antes de que fuera sentenciado. La fiesta de un niño no es la ocasión para despedirse de sus amigos y familiares antes de la pena de prisión que podría imponérsele cuando sea sentenciado, escribió el magistrado en esa ocasión. El caso de Pina, que ahora va 3 años y 5 meses a la cárcel, me imagino que va a seguir batallando por su libertad en la apelación, pero mientras tanto va a estar guardado en la cárcel. Es lamentable las cosas que pasan en el mundo de la música en Puerto Rico, que es complicadísimo. No imaginen ustedes cuánto es. Allá el negocio es bien complicado y es lamentable que este pana se haya visto envuelto en esta situación. Ya en diciembre me había tocado escuchar a una ex fiscal federal de Puerto Rico que opina en el noticiero, en Noti1, que es una estación de radio, una cadena de noticias de Puerto Rico, radial, y ella señalaba en ese comentario que hacía a propósito del juicio que se estaba llevando a cabo y que se llevó a cabo por 6 días en Puerto Rico, que Pina pudo haber tenido la oportunidad de haber salido mejor parado de este caso, pero él decidió seguir adelante con sus abogados, con un caso que al parecer era bien sólido. Ella decía, cuando los federales te llaman, un fiscal federal te llama con una investigación hecha por el FBI, un allanamiento, que tienen pruebas y te dicen, negocian contigo y te hacen una propuesta de coge 6 meses de cárcel, declárate culpable y pásate esos 6 meses en la cárcel y tú decides ir a juicio, es una mala decisión porque los federales son muy rigurosos en los casos, sobre todo de este tipo, y más en Puerto Rico, que la ley de armas es mucho más estricta que en otros estados o territorios de Estados Unidos. Así que en el caso de Pina, dijo la jueza, las probabilidades de que fuera probada la responsabilidad penal en una corte federal de Pina eran altísimas y de que la sentencia fuera también alta. Los fiscales pidieron más, el juez recibió una recomendación por parte del Consejo de los Jueces de la Vaina Federal de Estados Unidos de 41 meses y al tipo le ha ido bien. Los fiscales pedían hasta 60 y pico, 63 meses de cárcel y él apenas recibió 41. Hay que ver ya cómo le va en apelación o si deciden suspender parte de la pena y que él pues haga, qué sé yo, 1 año y medio o 9 meses o medio año. No sabemos. Es lamentable, no es fácil, es bastante difícil. Como difícil es la situación en Estados Unidos, donde ayer otro tiroteo tuvo lugar en ese país. Estados Unidos ha tenido una epidemia de tiroteos en los últimos 25 años que de verdad da pavor. Una realidad que afecta a Estados Unidos. Es difícil de comprender para nosotros que tenemos otra cultura con las armas, que vivimos y tenemos otra percepción
Estados Unidos, pero también debatir ciertos aspectos de cómo funcionan las cosas allá, sin todos los elementos que uno pueda tener para poder realizar un juicio mucho más acabado de lo que sucede en Estados Unidos, es muy complicado. Han sido 19 los estudiantes y 2 maestros muertos en un tiroteo en una escuela primaria, la escuela primaria Robb en Texas. Quien llevó a cabo la acción fue un adolescente de 19 años que antes de cometer la acción le disparó a su abuela y luego salió. Hay versiones que cuentan que entró a la escuela disparando indiscriminadamente, que un agente fronterizo que estaba cerca es quien lo repele y este logra dispararle y quitarle la vida, resultando herido. 21 personas fallecidas. El tirador, su nombre es Salvador Ramos, de 18 años, le disparó a su abuela antes de dirigirse a la escuela primaria Robb en Uvalde con 2 rifles de asalto. Esto pasó cerca de las 11:32 hora local. Eso es más o menos 1:32 hora de República Dominicana. La ola de crímenes inquietantes evoca el tiroteo de Sandy Hook de 2012 que dejó 26 fallecidos. Tuvo lugar solo 2 días al final del año escolar, antes de irse al break de diciembre. Hay otros detalles, pero hay similitudes de este caso, similitudes con el tiroteo de Sandy Hook. Hace exactamente un par de semanas, una semana y media, pasó otro tiroteo en Buffalo, en Nueva York. Pana de 18 años toma unas armas, sale a disparar indiscriminadamente y mata 11 personas, 10 personas, la mayoría de ellas personas de color, personas que él había identificado, y un tipo que evidentemente venía con problemas mentales y había sido recluido en un centro de salud. Los detalles del caso, los detalles de quien llevó a cabo este ataque todavía no se conocen del todo. He estado leyendo todo lo que se ha publicado y ciertamente no hay mayores detalles de qué fue lo que pasó. Algunos de los niños fallecidos, de qué fue lo que llevó a este tipo, estoy diciendo, para no me vayan a confundir. Sabemos que pasó un tiroteo, estoy diciendo qué fue lo que llevó a este demente, enfermo mental, a cometer este hecho tan terrible. Una escuela primaria con niños que van desde kindergarten hasta cuarto de la primaria en Uvalde, que es una ciudad de fronteriza, que da a unas 30 millas, 40 millas de la frontera con México, y el 80% de su población es de origen latino. 16% apenas es de otro origen étnico, la mayoría blancos. Pero la inmensa mayoría son de origen latino y sucede esto en este estado que tiene leyes bastante laxas con el tema del porte y la tenencia de armas. En los últimos años, este sería el cronograma de los tiroteos que han pasado en Estados Unidos. Por ejemplo, el 18 de mayo, los estudiantes de la escuela de 2018, estudiantes de la escuela Santa Fe en Texas, comenzaron a evacuar después de que se activaron las alarmas contra incendio en la escuela alrededor de las 7:45 de la mañana, después de que los estudiantes escucharan disparos. 10 personas murieron, 14 resultaron heridas. El 14 de febrero de 2018, un ex alumno de la escuela secundaria Stoneman en Douglas, en Parkland, Florida, abrió fuego contra los estudiantes y el personal después de activar la alarma contra incendio. 17 personas murieron y 17 resultaron heridas. Recuerdo bastante bien eso. Estaba yo en la casa de una amiga en el 2018. El 14 de noviembre de 2017, un hombre armado embistió un camión contra una puerta de la escuela primaria Rancho Tehama en Reserve, California, antes de disparar contra las aulas. 5 personas murieron, 18 resultaron heridas. El 1 de octubre de 2015, un tiroteo en Umpqua Community College en Grantsburg, Oregon, dejó 10 muertos y 7 heridos. El tirador, Christopher Harper Mercer, de 26 años, intercambió disparos con la policía
y luego se suicidó. El tirador del caso de Texas de ayer fue muerto por el agente fronterizo. El 23 de mayo de 2014, un estudiante de un colegio comunitario mató 6 personas e hirió 13 en un ataque a tiros, apuñalamientos en el área cercana del campus de la Universidad de California, Santa Bárbara. Las autoridades dijeron que aparentemente se suicidó después de un tiroteo con los agentes. El 14 de diciembre de 2012, en Newtown, Connecticut, un hombre armado de 20 años ingresó a la escuela primaria de Sandy Hook y usó un rifle semiautomático para matar 26 personas, incluidos 20 estudiantes de primer grado y 6 miembros de personal de la escuela para adultos. Luego se suicidó. El 2 de abril de ese mismo año, 7 personas murieron y 3 resultaron heridas cuando un ex alumno de 43 años abrió fuego en la Universidad de Oikos en Oakland, California. Juan Go fue condenado a 7 cargos de asesinato y 3 cargos de intento de asesinato, pero las evaluaciones psiquiátricas concluyeron que padecía esquizofrenia paranoide a largo plazo y no era apto para ser juzgado. 16 de abril de 2007, un estudiante de último año del Virginia Tech en Blacksburg, Virginia, abrió fuego a una residencia y en las aulas del campus, matando 32 personas e hiriendo a docenas antes de suicidarse. El 2 de octubre de 2006, un hombre armado tomó rehenes y disparó a 8 de cada 10 niñas de 6 a 13 años, matando a 5 antes de suicidarse en una escuela de Nickel Mines en Pensilvania. La escuela West Nickel Mines fue demolida y se construyó una nueva escuela de un salón, la escuela New Hope, en otro lugar. El 21 de marzo de 2005, un joven de 16 años disparó y mató 7 personas en Red Lake Senior High School en Red Lake, Minnesota, e hirió a otras 5. Entre los muertos había un guardia de seguridad desarmado en la escuela, luego un maestro y 5 estudiantes. El pistolero se suicidó. Y el 20 de abril de 1999, 2 estudiantes asesinaron a 12 de sus compañeros y un maestro de la escuela secundaria Columbine de Littleton, Colorado, hiriendo a 21 personas más y 3 más resultaron heridas al intentar escapar de la escuela. Después de intercambiar disparos con los oficiales de la policía que respondieron, los 2 asesinos se suicidaron posteriormente. Esta es la línea de tiempo de los últimos 23 años de Estados Unidos. Es difícil para uno comprender cómo se repite con tanta regularidad el mismo patrón en una sociedad que no tiene solamente un problema de un acceso casi de burla a las armas de fuego, sino también un tema bastante serio de salud mental, muy descuidado. En la oportunidad pasada tuve el chance de hablar de la salud mental en Estados Unidos, lo descuidada que está. El 50% de las personas que se le ha diagnosticado una enfermedad mental en Estados Unidos no recibe la atención que necesita. Son 54 millones de personas, 51 millones de personas que se le ha diagnosticado algún tipo de problema de salud mental, un 15% más o menos de la población de Estados Unidos. Un 4% se le ha diagnosticado una enfermedad grave. La mitad no recibe atención médica. Y si usted analiza el estado de descomposición social, todo a lo que son expuestas las personas o una parte importante de ellas, y lo suma con el tema de la fragilidad de salud mental, sumado la experiencia y las malas experiencias que se llevan en las escuelas, y además de esto, el acceso fácil a las armas de fuego, obviamente que van a dar como resultado esta cronología de casos terribles que se dan en un país que uno tiene como referencia en muchísimos aspectos, que es el faro para uno en muchos aspectos, pero que indiscutiblemente en este particular es el único país donde suceden estas cosas con esta regularidad, con esta frecuencia, donde inocentes niños de 6, de 5, de 7, de 8 años pierden la vida a manos
de un loco o de cualquier loco. Que no quiero cerrar el video de hoy sin hablar por qué en Estados Unidos es tan fácil el acceso a las armas de fuego. Para entender esto, hay que irse a lo que es la segunda enmienda. ¿Qué es la segunda enmienda y cómo se define? Bueno, la definición es una milicia bien organizada siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre. El derecho del pueblo a poseer y portar armas no debe ser infringido. Esa fue la segunda enmienda. La primera tiene que ver con la libertad de expresión y que el Estado no pueda hacer leyes que la limiten. En solo 27 palabras, la segunda enmienda solidifica una de las libertades más fundamentales de los Estados Unidos, el derecho a poseer y portar armas. Pero, ¿qué es la segunda enmienda y cómo protege a los estadounidenses? Dice la nota publicada en la NRA. Lo tomé de ahí para que ustedes entiendan la cultura que hay detrás de esa enmienda en Estados Unidos. En resumen, la segunda enmienda establece que como ciudadano estadounidense tiene derecho individual de armarse. La enmienda también establece firmemente que el gobierno no puede infringir ese derecho. La segunda enmienda fue ratificada el 15 de diciembre de 1791 como una de las primeras 10 enmiendas de la Constitución, conocida como la Declaración de Derechos o The Bill of Rights. La Declaración de Derechos amplió la Constitución al establecer derechos individuales claros, limitar el poder del gobierno y sentar aún más las bases de la libertad estadounidense. La segunda enmienda, según dice la nota de la National Rifle Association, sigue siendo fundamental para proteger los derechos de los propietarios de armas respetuosos de la ley. Lo que significa, dice que no fue tarea fácil para los padres fundadores poner por escrito los cimientos de la libertad estadounidense. Hubo muchos debates, entre ellos el contenido propuesto de las enmiendas. Sin embargo, estuvieron ampliamente de acuerdo con el significado previsto en la segunda enmienda. Hay detalles que dice, particularmente dice que los padres fundadores sintieron que los ciudadanos debían poder protegerse contra el gobierno y cualquier otra amenaza a su bienestar o libertad personal. La segunda enmienda otorgó a los ciudadanos ese derecho, dándole la capacidad de defenderse a sí mismo y a su propiedad. Aunque los tiempos han cambiado drásticamente, la necesidad de las defensas proporcionadas por la segunda enmienda siguen siendo la misma. La línea final, o sea, no se violará este derecho del pueblo a tener y portar armas. La línea final establece que los ciudadanos tienen el derecho individual a poseer armas de fuego para fines lícitos y que el gobierno no puede interferir con ese derecho. La cuarta enmienda protege otro derecho individual fundamental que utiliza un lenguaje similar. Establece que no se violará el derecho de las personas a la seguridad de sus personas, casas, papeles y efectos contra allanamientos y allanamientos irrazonables. Hay casos judiciales que se han debatido en Estados Unidos, etc. El lobby de las armas, el NRA, es uno de los más poderosos. Esta es su visión, pero también hay que entender que el tema de las armas en Estados Unidos es un tema que está muy vinculado a su constitución, que la cultura constitucional y la doctrina legal americana es muy complejo para nosotros entenderlo. Yo mismo, con los primeros casos que se dieron, a veces me preguntaba cómo Estados Unidos, que es un país que tiene aproximadamente 115 armas por cada 100 habitantes, hay armas de sobra. Como un país que es el segundo país más armado, creo que después de Yemen. ¿Cómo es posible? O sea, cuando contamos las armas que tiene la gente en la casa y todas las armas del ejército, es que se da ese número, si no me equivoco. Como un país que es la cuna de los derechos, de muchísimas, o sea, de muchos derechos que hoy en el mundo se han reconocido y se han dado, cómo este país suceden este tipo de cosas, cómo en este país pasan estas vainas. Para uno es incomprensible. Es un debate complicado, es un debate en el que la sociedad está profundamente dividida, profundamente dividida. Estados Unidos es un país que no es fácil de entender. Yo llegué en algún momento de mi vida a pensar que entendía muchos aspectos de la realidad americana y cuando empecé a estudiar mucho más a fondo temas que no conocía, tuve que convencerme de que era un completo ignorante. Obviamente, no era que entendía que yo era un gran conocedor, sino que ya tenía la capacidad de comprender muchas cosas y que hay cosas que definitivamente
sin todos los elementos que implican, para uno resulta difícil de entender cómo no se llega a un acuerdo para empezar a resolver un problema que está vinculado necesariamente a la facilidad con que se pueden adquirir armas y a una sociedad que cada día más que pasa, la salud mental de sus ciudadanos se ve más deteriorada, se ve más afectada. Estados Unidos vuelve hoy a verse cubierta con el velo del duelo, el manto negro del luto que deja la muerte de 18 niños, de 2 adultos y de un maldito asesino que no reparó, por la razón que sea, ya sea que estaba loco o lo que fuera, en cometer un acto tan atroz. Por suerte, apareció un hombre que pudo atacar y repeler a este maldito, y la tragedia, aunque terrible, no fue más grande de lo que ya es. Es muy lamentable y ciertamente apena mucho y es muy triste. Lamentablemente es un tema que, conociendo la cultura, leyendo sobre la segunda enmienda, no basta para comprenderlo. No hay forma de comprender cómo pueden suceder estas cosas, y sobre todo con niños inocentes. Todos los padres que hoy no pueden dar un abrazo, 18, a sus hijos. Es una tragedia terrible. Nos vemos en un próximo video.